Y aquí tenemos lo que significa el emulsificante. ¿Qué cosa es el emulsificante? Un agente, como ya lo mencionamos en un momento, tensoactivo, ¿no? Reduce la tensión interfase asfalto y fase acuosa, ¿no? Que modifica esa tensión superficial de las partículas de asfalto y agua. Eso quiere decir. Por lo que mantiene los glóbulos de asfalto estables en la suspensión y controla el tiempo de rotura o rompimiento, ¿no? Mantiene los glóbulos de asfalto estables en la medida del tipo de emulsión que vamos a fabricar, si es de ruptura rápida, media o lenta, ¿no? Tomando en cuenta que esta rotura y curado, esta rotura tiene un tiempo, ¿no? Que depende de una serie de factores, que ya los vamos a ver. Depende si se trata de un TCB, de un TCM, o sea, monocapa, bicapa, Shipsil, Lotacil, Capicil, en fin. El emulsificante, asimismo, facilita la dispersión inicial del asfalto en el agua. Es exactamente lo que vimos en el vídeo, ¿no? Y evita que las partículas formadas vuelvan a unirse. Claro, si no sucede la parte 1 del vídeo, ¿no? Entonces, la emulsión estable, aquí, la floculación, siguiente vista, y la coalescencia. Cuando, ¿no? Antes de entrar en contacto con una fase pétrea, una superficie pétrea, la emulsión debe tener este comportamiento, ¿no? Aquí la tenemos la emulsión estable, entra en contacto, debe empezar a flocularse, es decir, a tender a depositarse sobre la superficie pétrea. ¿Ok? Como lo hace aquí en la coalescencia. Pero este proceso de pasar por la floculación y la coalescencia no debe suceder en fase de almacenamiento. ¿De acuerdo? Cuando entra en contacto con la superficie pétrea, ahí sí es necesario que suceda esto. De manera que una vez que el asfalto contenido en la emulsión trabaja sobre la superficie pétrea, ya la responsabilidad es del asfalto base. Ya el agua y el emulsificante simplemente fueron agentes y se fueron. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos una diapositiva que muestra el tamaño de los glóbulos ya en una fotografía. Aquí una emulsión convencional, ¿no? Tiene glóbulos de 1, 2, hasta 10 micras, ¿no? ¿No es cierto? Esta es una curva globulométrica, ¿verdad? Y lo que muestra la parte derecha de la fotografía es la típica emulsión asfáltica directa, es decir, dispersión de asfalto en agua. ¿De acuerdo? Recuerden esta fotografía del lado izquierdo, emulsión convencional, 10 a la menos 6 metros. ¿Qué cosa es 10 a la menos 6 metros? Es una micra, ¿no? Porque es 1 milésimo de milímetro, ¿de acuerdo? Es una micra, ¿no? Recuerden esto porque en la tendencia tecnológica vamos a ver hacia dónde apuntamos, ¿no? Y qué sucede con esas emulsiones por debajo de este tamaño, qué nombre adoptan y para qué sirven y qué mejoran, cómo ha progresado, cómo ha evoluido la emulsión, la tecnología de las emulsiones asfálticas a través de los tiempos, ¿no? Entonces, este es el tamaño de la partícula de emulsión directa. Como ya lo mencionamos, ¿no? 28% de una micra, 57% de 1 a 5 y de 5 a 10, 15%. ¿No? Estos glóbulos microscópicos de asfalto se dispersan en la presencia del emulsivo tensoactivo, surfactante, emulsificante, es lo mismo, ¿no? ¿Ok? O sea, al microscopio, este es una, digamos, apenas un ejemplo, ¿verdad? Pero el tamaño de los glóbulos de asfalto son un factor vital en la elaboración de una emulsión estable, ¿no? Si es de rotura rápida, media y lenta, ¿tienen diferencia el tamaño del globo? Por supuesto que tiene, porque tienen diferencia también el porcentaje de residuo asfáltico que contiene, ¿no? Bueno, aquí tenemos la composición final de la emulsificación, datos comerciales, ¿no es cierto? No es que todos, pero este es un resumen, digamos, este cuadrito amarillo del contenido de asfalto, ¿no? De la fase asfáltica, en torno de 40 hasta 70% asfalto para la composición final de una emulsión, ¿no? Así se puede emulsificar entre 40 y 70% de asfalto, y el resto, la fase acuosa. Esto que está encerrado aquí es la fase acuosa, que está constituida por el emulsificante de 0,2 a 1%, por un ácido o un alcalino, que es, como decía, un producto químico que sirve para estabilizar, ¿no?, la fase acuosa, que está compuesta por estos 3 elementos: emulsificante, ácido o alcalino y el agua limpia. ¿Para qué sirve el ácido o alcalino? Para ajustar el pH, potencial de hidrógeno. Y el pH
¿no? Nosotros sabemos que es determinante porque si se aproxima o se acerca hacia las propiedades ácidas, ¿no? Adopta signo positivo. Eso es un problema para los agregados o los suelos o los materiales que querramos mezclarlos, combinarlos en alguna partida, en alguna actividad de un proyecto, ¿no? Llámese tratamiento superficial, reciclado, slurry, mezcla, en fin. Porque la mayoría de suelos o agregados tienden a ser alcalinos y adoptar carga eléctrica negativa. Por eso es que las emulsiones asfálticas, dependiendo de la carga eléctrica que tienen, universalmente utilizadas son las catiónicas, porque tienen carga eléctrica positiva. Con los agregados, 95% de los agregados y los suelos que tienen carga eléctrica negativa, existe una atracción, ¿verdad? Eléctrica y química, por cierto, ¿no? que hay que evaluar para cada caso. Pero el ácido alcalino, que es un estabilizador, un ajustador del pH, ¿no? Sirve para estabilizar precisamente. En realidad, el que gobierna la tecnología de la emulsificación es el emulsificante, ¿no? Y nosotros en Perú no fabricamos emulsificante. Lo importamos de México, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa. Y claro, no existe una versatilidad del uso, una seguridad del uso si estamos dependiendo de los proveedores y nos afecta estos problemas universales desde la pandemia hasta la guerra, ¿no? Es importante entender que el pH, cuando tiende a 0, a 1, ¿verdad? Es ácido, adopta carga eléctrica positiva, y si va hacia 14, ¿no? Neutro es en el 7, por cierto, y si va hacia 14, es un material alcalino con carga eléctrica negativa. Y bueno, y aquí, antes de pasar la diapositiva, ¿no? ¿Por qué hacemos estas flechas? Tienen un sentido. Porque el emulsificante y el ácido alcalino se puede colocar en esto que está encerrado en llaves, que es la fase acuosa, en cualquier orden, no importa. Así, primero el emulsificante o primero, no interesa. Lo que sí debe ir primero es el agua. ¿Ok? El agua limpia, completando hasta 100%, ¿verdad? Porque al final, asfalto y agua, todo esto me va a dar una proporción de asfalto y una proporción de fase acuosa, ¿no? Pero dentro de la fase acuosa está, reitero, ¿no? El emulsificante y el ácido o alcalino. Bueno, y aquí tenemos una tabla de dosificación típica para fabricar emulsión asfáltica, referencia de Brasil, año 2008. Ingrediente para una emulsión CRS, que es una catiónica ruptura rápida, ¿no? Cationic Rapid Setting, iniciales en inglés. Cationic Medium Setting, ruptura media. Cationic Setting es Setting Slow, Slow Setting, catiónica ruptura lenta. Y CQS, Cationic Quick Setting. Es decir, esta es una emulsión especial para micropavimentos. Es de ruptura rápida, pero a su vez tiene la capacidad de recubrir alta superficie específica como la tienen las convencionales CSS. Esta es especial para micropavimentos. No se utiliza para otro tipo de aplicaciones. ¿Ok? Pero que no se confunda una CSS, que puede ser 1H, ¿ok? O 1HP modificado con polímeros, con una CQS, ¿no? La CQS es una Quickset o Cationic Quickset, emulsión especial para micropavimentos, ¿no? El micropavimento asfáltico es una mezcla de alta performance, de alto desempeño, ¿no? Que tiene incluso también sus formas de dimensionar, sus ensayos de desempeño que garantizan la resistencia a la durabilidad. No aporta nada estructural, pero sí resiste mucho a la durabilidad del mortero, ¿no? Si hablamos de un mortero de 10 milímetros, de 12 milímetros, de 15 milímetros, ¿no? No existe, digamos, teorías oficiales, pero sí referencias experimentales, como el caso de Brasil, en las rodovías, pues los micropavimentos o las carreteras de primer orden o autopistas están en el orden del desgaste de 1 centímetro o 1 milímetro por año. Y eso es una referencia, por supuesto, empírica, dato de Brasil, pero no significa que en todos los lugares es lo mismo, ¿no? Cuando esto se aplica en zonas como en proyectos, como en zonas como en Perú, donde la diversidad pues es totalmente adversa
a la de un clima tropical como Brasil, por supuesto hay que tener mucho cuidado en esas afirmaciones. El asfalto de esta información brasilera para las emulsiones de rotura rápida, 65%. Esto no es que tiene que ser 65, sino es el mínimo. Media, mínimo 60%, lenta entre 60 y 65, y la quick setting o la emulsión especial para microrreventos 60 y 65. Cantidad de emulsificante entre 0.1 y 0.25. Observen que la cantidad de emulsificante para fabricar una emulsión de rotura rápida es menor que para una media y esta menor que para una lenta. Y la especial para micropavimento está en un rango interno incluso, pero es menor el límite superior, que para una emulsión lenta. Y bueno, aquí tenemos el polímero cuando las emulsiones que se requieren fabricar son modificadas, ¿no? En esa época del 2008 todavía se fabricaban emulsiones con polímero al 3% en proporción de ligante, ¿no? Hoy se pueden fabricar emulsiones especiales hasta 9%, ya se están fabricando aquí en Perú emulsiones, pero depende mucho del tipo de polímero, ¿no? En Brasil se fabrica emulsiones que se le llaman monofásicas, otras bifásicas, ¿no? Las monofásicas son las que se fabrican a partir de la modificación del asfalto. Primero se modifica el asfalto y luego se emulsifica. Y otra cosa es que durante el proceso de emulsificación, en la fase acuosa, en lo que hemos visto en la diapositiva anterior, en la fase acuosa se introduzca, ¿verdad? Ahí el polímero. Entonces, son emulsiones bifásicas, ¿no? ¿Qué seguridad tenemos de que la emulsificación, que la modificación con polímero se va a garantizar con la emulsificación en el momento, ¿no? Colocando dentro de la fase acuosa, ¿no? Bueno, eso es posible y se hace en casi la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Salvo en Brasil he visto que se fabrican, ¿no?, algunas emulsiones con el sistema monofásico, ¿no? Sin embargo, un asfalto modificado con polímeros y emulsificado después tiene propiedades de recuperación elástica mucho mejores que un SBR, que es un tipo de polímero que sirve para modificar las emulsiones, pero en condición bifásica, ¿no? Difícilmente llega a recuperación elástica longitudinal, me estoy refiriendo a aquella practicada con el diocilómetro de 60%, ¿no? Difícilmente supera 50%. Sin embargo, con el sistema de modificación de emulsiones con polímeros a través del monofásico, bueno, podemos obtener hasta 80% o más de recuperación elástica, ¿no? Bueno, la cantidad de agua, como mostramos en el cuadro anterior, hasta completar el 100%, 100 menos el porcentaje de asfalto, más emulsificante, más el polímero, ¿no? Bueno, el ácido, que puede ser un clorhídrico o fosfórico, ¿verdad? A depender si la emulsión es catiónica, ¿no? Puede ser esta la solución, de manera de neutralizar, ¿no?, la fase acuosa entre 2 y 4 para emulsiones de rotura rápida, entre 2 y 3, y va disminuyendo, ¿no?, hasta la lenta, miren, que utiliza lo mismo que la CQS, ¿no?, entre 1,5 y 2,5, o sea, menos ácido. Y la fase jabonosa, agua, emulsificante y ácido va a ser 100 menos el porcentaje de asfalto. ¿Ok? Aquí tenemos una aplicación real en el proyecto de Iberia Irsasur, tramo 3, allá por el año 2007, ¿verdad? Una planta instalada para la misma obra, ¿no?, de este tramo 3 de Irsasur. Bueno, tenemos acá el producto, el cemento asfáltico Open 60-70, ¿no? El 67%, pues, porque esta es la aplicación para 1 tonelada, ¿no? 1 tonelada es 1000 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, 67% de 1000, 670. 67%, ahí está. Emulsificante, 2%. 0,2%, 2 kilos de 1 tonelada, ¿no? 2 kilos de 1000 kilos. Ese es 0,2%. El ácido clorhídrico utilizado como estabilizante, ¿no?, del pH, también 0,2%, 2 kilos. Polímero, la emulsión fabricada al 3%, un polímero SBR, también se fabricaba la emulsión bajo el sistema bifásico, es decir, dentro de la
del tanque de fase acuosa, ahí se introducía el polímero, un 3%, 296 kilos, ¿no? Para una tonelada. Entonces, con eso conseguíamos una emulsión catiónica, ruptura rápida, ¿no? Rapid setting, de viscosidad 2, también hay la 1, de viscosidad menor, pero así cuando usted ve 1, es una viscosidad determinada, ¿verdad? Y 2, de una viscosidad mayor que la 1. O sea, es una emulsión más cargada de asfalto, 67%. La CRS1 seguramente la puede fabricar con 62 hasta 65% de asfalto o de residuo asfáltico. ¿Y dónde aplicar? La 2 y la 1. Bueno, la 2 va a ser más viscosa. Por lo tanto, en pavimentos con perfiles transversales, ¿no? Es decir, con bombeos, ¿no? Por encima de 2%, 3, 3,5%, ¿no? Son lugares de sierra donde hay mucho peralte, ¿no? Y se tiende al escurrimiento, mi emulsión tiene que ser más viscosa, desde un riego de liga hasta un tratamiento superficial, ¿no? Que son la aplicación de las emulsiones de rotura rápida en general, ¿no? Para imprimación, una emulsión CSS1H que está especificado en la CG 2013 y vamos a hablar mucho al respecto porque esto en realidad debería ser actualizado, ¿no? Le hemos puesto por ahí una tacha porque debería ser actualizado. Ya existen emulsiones especiales para imprimación en el mercado peruano, ¿no? Pero para este caso, bueno, se fabricaba con 60-70, 57% de residuo asfáltico, que es el mínimo especificado por la norma CTM de 2397, ¿no? 570 kilos por una tonelada de emulsificante, ya no es 0,2 porque voy a fabricar una emulsión de rotura lenta, es decir, la película va a ser más fina, la viscosidad va a ser menor, de manera que esto es 1,20%, 12 kilos de 1000 kilos. El ácido clorhídrico en 2%, lo mismo que para la emulsión de rotura rápida. Aquí no hay polímero, ¿ok? Entonces de frente el agua me va a dar, ya fíjense, ya no es pues necesariamente 57 menos 100, 43, es 41,60 de agua. ¿De acuerdo? A lo mismo que en el caso anterior. Aquí 67 no es la diferencia con 100, no es 33, sino 29,6, porque el resto es 3 de polímero, 2, ¿no? Eso hay que entenderlo. Lo que les decía hace un momento, la temperatura de la emulsión, ¿no? No debe superar nunca los 96 grados centígrados. ¿Y cómo se obtiene la temperatura de la emulsión ya terminada? Tomando en cuenta, ¿no?, las propiedades de los materiales componentes de esta emulsificación. El porcentaje de asfalto residual deseado, ¿no?, si es 67, si es 57, ¿no? Calor específico del asfalto, C1, temperatura del asfalto, que se puede tomar directamente, porcentaje de solución jabonosa, es decir, me estoy refiriendo, porque eso es un emulsificante, es una solución jabonosa tipo champú, 100 menos W1, que es el porcentaje de asfalto residual deseado, C2, que es el calor específico del emulsificante o solución jabonosa, y T2, que es la temperatura del emulsificante o solución jabonosa. Entonces, con eso conseguimos la temperatura que nunca debe exceder el 96 grados centígrados por las razones que ya hemos mencionado. Aquí la fábrica de emulsión que les decía de Iberia, Perú, bueno, un área relativamente pequeña, los tanques para almacén de asfalto. Esto que ven acá es, ¿no?, una caseta apenas de control, ¿no? Y aquí todo esto, este es el corazón de la planta, ¿no? Aquí está instalado el molino coloidal, ¿no? Y sale la emulsión, ¿ok? La fotografía de 21 de noviembre del año 2006. La planta, como lo hemos podido observar, también se pueden instalar de forma portátil, se puede comprar una planta portátil, ¿no? Con una capacidad de producción entre 5 y 10 metros cúbicos por hora. Si esto lo pasamos a un metro cúbico, es 1000 decímetros cúbicos, 1000 litros, o sea, una tonelada, ¿no es cierto? de 5 a 10 toneladas por hora, ¿no? Cada tanque de almacenamiento, aquí miren, ¿no?, aquí la fase acuosa, la fase asfáltica, ¿ok? Y esto yo lo puedo instalar en el chasis de un camión, ¿verdad? Porque la producción, por supuesto, tampoco es que sea, ¿no?, parecida a las plantas fijas. Pero esto que ven aquí es el molino coloidal, es el que aplica, es el motorcito, digamos, de la licuadora, ¿no? ¿Ok? Bombeo el asfalto, bombeo el agua y lo llevo a la aplicación de energía mecánica y sale mi emulsión para el stop, ¿no? La operación es completamente automática, facilidad de variación de porcentajes de agua y asfalto, podemos variar, por supuesto, la producción de la emulsión ácida, básica, neutra, control de calidad del producto en muestras antes de la producción final y una, por cierto, amplia reducción de costos en productos y transportes, ¿no? Porque si
tenemos agua potable o podemos conseguir un agua para ablandarla, para que llegue a ser potable. Y mi necesidad no es, pues, la de un proyecto muy grande. Y esta capacidad de 5 a 10 toneladas hora, si me es suficiente, pues ¿para qué voy a transportar emulsión desde Lima, ¿no?, hacia Rodríguez de Mendoza, por ejemplo, ¿no?, que está tan lejos? Bueno, podría comprar una planta portátil e instalarla, ¿no?, y en todo caso transportar sí, el PEN, que es la materia prima, que es inevitable, ¿no? Y claro, no cargar, no transportar agua, ¿no? Una crítica al respecto, pero si ustedes hacen la reflexión con esa crítica que le hacen a la emulsión, que prefiero estabilizar o prefiero trabajar con un producto que no me obligue, porque en el Perú tenemos 5 o 4 plantas o 3 plantas nada más y tengo que comprar a los fabricantes que están ubicados en Lima y mi obra está aquí a 1.500 kilómetros o a 1.200 kilómetros. Eso me significa pagar por el agua que va contenida en la emulsión. Pues yo les tengo que decir lo siguiente, que todos los productos, usted paga por producto terminado, ¿no? Entonces esa crítica la respondo así, ¿no? Yo he escuchado a muchos colegas que critican, bueno, usted paga por una crema, ¿de acuerdo?, por el producto terminado. Entonces, ¿de acuerdo? No creo que tenga sustento técnico esa crítica. Rotura y curado de una emulsión. ¿A qué significa la rotura? Bueno, rotura significa que se separe la fase asfáltica de la cosa, pero el agua todavía está arriba, ¿de acuerdo? Que al entrar en contacto, ¿ok?, el nivel 1, contacto de la emulsión con el agregado, aquí. El nivel 2, el emulsificante absorbe, ¿no?, perdón, la superficie pétrea absorbe el emulsificante libre. Es decir, tiende a que toda la fase asfáltica se decante, se deposite sobre la superficie pétrea. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el nivel 3, donde ya se atraen las gotitas de asfalto sobre el agregado, se van juntando, ¿no?, como ya lo hemos visto anteriormente. Finalmente queda todo depositado, ¿no? Se forma una película de asfalto sobre el agregado. ¿Ok? A eso se le llama rotura. O cura, perdón, aquí cura. O rotura, perdón. Después el agua queda arriba. Es rotura. La cura es cuando toda esta agua se va. Ahora, ¿cuándo se va esa agua? Ahí está el problema. Para reciclados, para mezclas asfálticas de bacheo, para tratamientos superficiales, para mezclas tipo micropavimento, tipo slurry seal. Es toda una polémica, ¿no?, que, por supuesto, lo empírico es una ayuda, pero no es suficiente. Debemos tener base científica. Las emulsiones tienen que destabilizarse para que el asfalto se deposite como una capa sobre el material pétreo. Lo explicamos. Este fenómeno de rotura o rompimiento de la emulsión ocurre debido a la carga eléctrica que tiene el material pétreo, ¿no? Como ya dijimos, ¿no? Sí. ¿Por qué no se utilizan las aniónicas? Las aniónicas son emulsiones de carga eléctrica negativa, ¿ok? Si el agregado tiene carga eléctrica negativa, pues vamos a tener no una atracción, una repulsión. ¿De acuerdo? Entonces, rotura y curado. ¿Qué factores influyen? Entre otros, por ahí seguramente pueden encontrar en la literatura otros aspectos, pero los que hemos podido constatar en las más de 3 décadas dedicado a lo mismo. Absorción de agua. Es decir, la absorción que tienen los agregados, la textura de los agregados. Absorción por encima de 2%, por debajo de 2%, tiene que ver porque esos poros van a absorber, ¿no?, van a absorber el agua. ¿De acuerdo? Y entonces van a acelerar el proceso de fragua o de rotura y, en consecuencia, de cura. Porque si absorbe parte del agua, a la hora que se separa el asfalto de esa cantidad de agua ya es menor. Entonces tendrá que evaporar menos para que se cure totalmente. Contenido de humedad de los agregados, claro, ¿no? Si usted diseña con un contenido de humedad, ¿no?, por hablar en alto, de 6%, ¿no?, en su mezcla, de 4, 5, 6%, y resulta que en la práctica, ¿no?, su material que va a utilizar en el diseño ya tiene 5%, más la emulsión, más el agua, resulta con 8, con 9, ¿no? Entonces, obviamente va a afectar el proceso de rotura y de cura, ¿no? Porque cuanto más agua, va a demorar más tiempo. Y viceversa también. Las condiciones climáticas. Influye la temperatura ambiente, influye la humedad. La humedad relativa de Lima es influyente, ¿no?, en la rotura, ¿no? Pero no determina, influye. Que realmente la atracción eléctrico-química debe ser garantizada por esos aspectos que les mencioné hace
unos pasajes, ¿no? A que el fabricante le va a elaborar una emulsión adrede, una emulsión que sea compatible con su necesidad, para el lugar, para el tipo de servicio y para el material o los materiales componentes. Fuerzas mecánicas, es decir, el tipo de rodillado que utilicemos, la presión de los rodillos y la velocidad baja de tránsito influyen. Si tengo un mayor peso de agregado, voy a expulsar más rápido el agua, ¿no? Y si tengo de menor peso, más lento. Superficie específica. Mayor o menor superficie específica, eso suele suceder en lugares de selva donde se dejan en el stock los materiales y se contaminan con finos, con limos, con arcillas, peor. Entonces, eso aumenta la superficie específica. Al aumentar la superficie específica, acelera el proceso de rotura. Y viceversa, en lugares donde hay mucho viento, la superficie específica puede disminuirse debido a que los finos se volatilizan, ¿no? El viento se los lleva, y entonces, en vez de 5, de 4%, tenemos 2%, y eso pues va a acelerar el proceso de ruptura o rotura, ¿no? Y en consecuencia la cura también. La química de superficie, que son aspectos que los fabricantes, ningún fabricante aquí nacional lo toma en cuenta. La intensidad de carga de la superficie del agregado y en combinación con la del emulsificante. ¿A qué se debe la intensidad de carga, no? Existe un ensayo que se conoce con el nombre de potencial Z, que define la química de la superficie, ¿verdad? Del ligante asfáltico y el agregado, ¿no? O sea, ¿qué nivel de atracción eléctrica hay? Ya sabemos que si el agregado es un agregado que tiene carga eléctrica positiva y negativa, y la emulsión es catiónica, carga eléctrica positiva, va a existir una atracción. Pero ¿qué nivel de atracción eléctrica? Eso lo mide el potencial Z. No es un ensayo, no es una cultura que tengamos acá los fabricantes en el país, pero que en algunos también, no en todos los fabricantes en Brasil, lo hemos podido experimentar. La temperatura de la emulsión y del agregado, es lo que les mencionaba, ¿no? Baja o alta temperatura influyen en la rotura, ¿no? Si estamos en una zona del norte de Perú y en época de verano, ¿no? Y transportamos la emulsión en barriles o en cilindros, tomemos cuidado porque la temperatura de 38 o 40 grados centígrados ambiente puede ser a nivel de asfalto, que se fluidifica, ¿no? En la pista la temperatura mucho mayor. Entonces, y los cilindros hay que vedarlos herméticamente, colocarlos bajo techo, de manera que no estén expuestos, pues, porque puede tender a evaporarse el agua. Y viceversa también, ¿no? Cuando pasamos en época de invierno por Ticleo, ¿no? Transportando en cilindros o transportando en carretas térmicas que tengan un sistema de serpentines para calentar, de manera que neutralice la temperatura por la zona donde está pasando, ¿no? Y en el caso de los cilindros, pues embalarlos, ¿no? En cartón prensado, ¿no? Cartones, en fin, aislar, de manera que la temperatura del ligante no se vea afectado por esas bajo cero, ¿no? Por esas temperaturas bajo cero que podrían intentar congelar la fase acuosa. No nos olvidemos que un producto que tiene agua tiende a evaporarse o a congelarse. Tipo y cantidad de emulsificante. Bueno, es determinante para las características de la rotura. Si es una emulsión de rotura rápida, es una emulsión media, lenta, y por ahí hay una total polémica con las emulsiones lentas, ¿no? CSS1H y la CQS, ¿no? Porque la CSS1H puede ser utilizado para esbarres. Modificada con polímeros, bueno, mejora la calidad, ciertamente. Pero eso es posible utilizarlo para convertir en una CQS, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Tipos de emulsiones, entonces, dependiendo del tipo de la rotura, ya dijimos, aniónicas, catiónicas, existen unas no iónicas también, que no tienen carga eléctrica, ¿no? Las aniónicas, ¿no? Carga eléctrica negativa, las catiónicas positivas, que son las más universalmente utilizadas, rotura rápida, rotura media, depende del tipo de rotura, y rotura lenta, ¿no? Entonces, en función del tipo de carga eléctrica. La nomenclatura de las emulsiones, ¿no? Según... Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884
o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.